Capítulo 8. Inversión profesionalizada. Anna Raffles. Anna Raffles descubrió su fascinación por el universo de la inversión en acciones a una edad sorprendentemente temprana. Cuando apenas contaba 15 años, ya experimentaba con valores de renta variable, siguiendo los pasos de su padre, quien mantenía inversiones en títulos bursátiles. Su primer contacto directo con el mercado llegó de forma especial. Su abuelo le ofreció unos ahorros que ella, demostrando una perspicacia poco común para su edad, decidió invertir astutamente en la bolsa de valores. La familia de Anna tenía un vínculo particular con las finanzas personales. Su padre, aunque no trabajaba profesionalmente en el sector financiero, se encargaba de gestionar una porción de los ahorros familiares destinada a renta variable. Mientras su madre mantenía una postura conservadora respecto a las inversiones, su padre mostraba un espíritu más aventurero, atreviéndose a explorar alternativas más arriesgadas en el mundo de los activos financieros. Fue precisamente él quien leía con regularidad una publicación especializada llamada Dinero 15, material que despertó la curiosidad inicial de Anna. La joven comenzó a hojear esas revistas, planteando preguntas a su padre sobre conceptos que aún no comprendía del todo. Él respondía en la medida de sus conocimientos, convirtiéndose sin saberlo en el primer mentor de Anna en este fascinante mundo que cada vez la atraía con mayor fuerza. La primera inversión, un comienzo afortunado. El momento decisivo llegó cuando Anna tenía 15 años, en 1995. Sus padres comentaban que el abuelo le entregaría una suma de dinero ahorrada, y ella, consciente de que su padre invertía en bolsa, expresó con claridad su deseo, quería que ese capital se destinara al mercado de valores. Su intención era clara, buscaba rentabilizar cada euro que recibiría de su abuelo. Aunque en su momento Anna no tuvo la certeza absoluta de si sus padres habían cumplido su petición, estaba convencida de que su dinero estaba trabajando en el mercado. Finalmente, su padre le confirmó la noticia, el capital había sido invertido en acciones del sector eléctrico, específicamente en títulos de Fenosa. Este fue su verdadero bautismo en los mercados financieros, su primera toma de contacto real con el mundo bursátil. La fortuna le sonrió en esta experiencia inicial. Las acciones experimentaron un ascenso espectacular, creciendo de manera exponencial. 3 años más tarde, en 1998, cuando Anna necesitó recuperar ese dinero, el mercado experimentó un giro. Aunque vendió sus posiciones desde una zona alejada de los máximos históricos alcanzados, las ganancias obtenidas fueron considerables. Esta exitosa operación actuó como un poderoso incentivo que la impulsó a profundizar aún más en este mercado que le había proporcionado beneficios tan significativos. La formación académica, encontrando el camino. Curiosamente, los intereses iniciales de Anna apuntaban hacia direcciones completamente diferentes. Su primer sueño era convertirse en piloto de aviación o dedicarse al diseño de aeronaves. La ingeniería aeronáutica ocupaba el primer lugar en su lista de aspiraciones profesionales. Como segunda opción, contemplaba los estudios de matemáticas, una disciplina que al menos mantenía cierta conexión con el ámbito financiero. Reconoce que atravesó un periodo de incertidumbre respecto a su futuro académico. Finalmente, decidió consultar con su profesor de matemáticas, con quien mantenía una excelente relación. Este educador le ofreció un consejo pragmático: si no tenía planes de dedicarse a la docencia, le recomendaba optar por administración y dirección de empresas en lugar de matemáticas puras. El razonamiento era simple pero contundente: al no tener una vocación clara y definida, esta carrera le ofrecería un abanico mucho más amplio de salidas profesionales. Anna siguió este consejo y se matriculó en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón. Durante su trayectoria universitaria, fue selectiva y estratégica con sus elecciones, escogió todas las asignaturas optativas que guardaban relación con los mercados financieros y la economía. La universidad contaba con una sala bursátil dentro del edificio, un espacio que se convirtió en uno de sus lugares favoritos, junto con la sala de ordenadores. Allí pasaba horas analizando gráficos de precios, debatiendo estrategias de inversión con compañeros y siguiendo de cerca los movimientos del mercado.
Era en esos momentos cuando comenzaba a soñar con su futuro profesional en este sector. En cuanto a su desempeño académico, Ana se describe con honestidad, no fue lo que comúnmente se denomina una estudiante brillante. Sus calificaciones evidenciaban claramente una marcada bipolaridad, sobresalía en las materias que despertaban su interés y pasión, mientras que dedicaba el mínimo esfuerzo indispensable a asignaturas como historia o derecho, disciplinas que no lograban captar su atención. El inicio profesional, la decisión que sorprendió a todos. Al finalizar sus estudios universitarios, Ana tenía planes concretos: viajar al extranjero para perfeccionar su inglés y cursar un máster especializado en mercados financieros. Sin embargo, la vida tenía preparada para ella una oportunidad que no podía rechazar. Junto con otra persona reconocida en el ámbito financiero de Castellón, fundó una empresa que hoy conocemos como asesoría financiera, aunque en aquel momento esta figura profesional aún no estaba completamente desarrollada en España. Comenzó a trabajar directamente con los mercados, analizando su comportamiento, estudiando los diversos instrumentos financieros disponibles y proporcionando asesoramiento a terceros. Su elección fue clara desde el principio: apostó por la independencia profesional, por la capacidad de elegir libremente sin pertenecer en exclusiva a ninguna entidad financiera. Su objetivo era poder seleccionar de manera objetiva los productos que mejor se adaptaran a las estrategias diseñadas para cada cliente. No obstante, reconocieron que su especialidad principal era la renta variable, y finalmente decidieron canalizar a sus clientes hacia una entidad específica con la que negociaron condiciones especiales y ventajosas. Esta decisión profesional causó un considerable revuelo en su familia. Provenía de un núcleo familiar pequeño pero extraordinariamente unido, sus abuelos y sus padres vivían en el mismo edificio, y su tía era una presencia constante. En esta familia, todos opinaban sobre todo, y cuando Ana comunicó su intención de iniciar su trayectoria profesional por cuenta propia, la reacción fue unánime: le dijeron que estaba completamente loca. Cuando completó la noticia revelando que una parte significativa de su trabajo estaría relacionada con la renta variable, la incredulidad familiar alcanzó nuevas cotas. Todos asumían que continuaría trabajando en la caja de ahorros donde había realizado sus prácticas universitarias, una perspectiva que entusiasmaba a la familia a pesar de que Ana nunca había manifestado esa intención. Para ellos, lo ideal sería un salario estable y seguro, con posibilidades reales de promoción interna dentro de la entidad. Sin embargo, su padre, quizá el más consciente de la tenacidad inquebrantable de su hija, le mostró su apoyo de inmediato. Ana sospecha que, en el fondo, la idea le encantó. Un detalle curioso de sus inicios fue la percepción externa sobre su rol. Debido a su condición de mujer joven en un sector dominado por hombres, muchas personas la consideraban la asistente o secretaria de su socio. Aunque efectivamente su socio tenía mayor experiencia y por ello su participación inicial en la empresa era menor, al cabo de 2 años la situación se equilibró completamente y ambos contaban con igual participación accionarial. Los primeros años, aprendiendo en el mercado alcista. A finales de 2002 y principios de 2003, Ana comenzó a tomar contacto profesional serio con los mercados, a formular recomendaciones de inversión, a vivir la intensidad del trading intradía y a operar con valores de pequeña capitalización, conocidos coloquialmente como chicharritos. Reconoce que durante su carrera ha operado prácticamente con todo tipo de activos, pero en 2003 se centró especialmente en valores pequeños. Afortunadamente para ella, el mercado inició un movimiento alcista bastante importante y prolongado, lo que resultó extraordinariamente gratificante. Los valores de pequeña capitalización experimentaban subidas significativas, permitiéndole realizar operaciones muy beneficiosas. Su labor en aquella empresa consistía fundamentalmente en analizar y recomendar. Desde siempre ha combinado el análisis técnico, estudio de gráficos de precios, con el análisis económico fundamental. Le ha fascinado particularmente la macroeconomía, disfrutando del seguimiento de los indicadores económicos. Considera que ambos enfoques forman un equilibrio perfecto. Aunque frecuentemente observa incoherencias aparentes entre ambos, sostiene que los mercados tienden finalmente a reflejar la realidad económica subyacente.
Durante ciertos periodos pueden producirse desajustes temporales, los mercados pueden moverse mucho más rápido que la economía real, anticipando determinada mejora o deterioro económico. Sin embargo, cuando el mercado se percata de que ha descontado una mejora o deterioro económico superior al que realmente se materializa, tiende inevitablemente a corregirse. Evolución de su estrategia de inversión. En sus inicios, Ana operaba principalmente con valores pequeños porque las condiciones del mercado eran favorables. Siempre ha mantenido la convicción de que cuando las circunstancias son positivas, los valores de mediana y pequeña capitalización pueden ofrecer un comportamiento superior al de los valores más seguros o tradicionales como Telefónica, BBVA o Santander, que ella consideraba más conservadores y estables. En aquella primera etapa, aprovechando que los mercados mantenían una tendencia alcista clara, buscaba valores más dinámicos y acelerados, títulos que pudieran proporcionar un extra de rentabilidad. Sin embargo, su estrategia ha evolucionado con la experiencia. Actualmente, cuando se posiciona en el mercado, tanto en operaciones alcistas como bajistas, prefiere valores más grandes o índices completos para evitar sorpresas negativas en el precio cuando llega el momento de cerrar posiciones. Ya conoce perfectamente cómo se comportan los mercados en momentos de pánico, y si además te encuentras posicionado en un valor ilíquido, los problemas se magnifican, prácticamente barres el precio tú solo al intentar vender. En cambio, cuando ella comenzó su carrera, prácticamente todo subía y podía permitirse ponderar valores más pequeños sin asumir estos riesgos de liquidez. Por otro lado, algunos clientes trabajaban con derivados financieros, lo que le permitió mantenerse en contacto con futuros y opciones, un mercado que ya había despertado su interés durante la universidad. De hecho, hubo una época en la que estuvo bastante obsesionada con estos dos tipos de activos. Se leyó varios manuales especializados, solicitó información a diversos profesores universitarios e incluso llegó a matricularse para realizar un doctorado supuestamente relacionado con los derivados. Sin embargo, finalmente resultó ser demasiado teórico y no correspondía a sus expectativas iniciales, que eran más prácticas. Decidió saciar su curiosidad sobre los derivados de manera más directa y viajó a Madrid para estudiar el curso de experto en gestión de renta variable con derivados que imparte MEF, Mercado Español de Futuros y Opciones Financieras. Así que ha experimentado con prácticamente todo, futuros y mercado al contado. Fundamentalmente, se ha centrado en el mercado español, y en menor medida, en Europa, América y Asia. Su enfoque geográfico inicial en España respondía a varias razones prácticas: era el mercado que mejor conocía, las comisiones de las entidades bancarias eran más económicas para operaciones nacionales y esto le permitía hacer trading de manera más eficiente, ya que existía una diferencia considerable entre comisiones nacionales e internacionales. Además, cuando operaba con valores pequeños, seguía muy de cerca el comportamiento de las agencias de valores y de esta manera los tenía bien fichados, algo extremadamente complicado de hacer con títulos extranjeros de mayor solidez. Estaba más acostumbrada al mercado nacional. Sin embargo, su filosofía ha cambiado radicalmente. Ahora mismo lo que hace es diversificar geográficamente. No repetiría lo que hacía antes. Ha aprendido la lección de que no se puede concentrar todo el capital en el mercado nacional. Cuando un cliente solicita estar en renta variable, en la medida que su patrimonio lo permita, intenta diversificar geográficamente. Respetando siempre los activos financieros con los que el cliente se siente más cómodo, busca un posicionamiento directo en mercados nacionales, europeos, americanos o asiáticos, variando las ponderaciones de acuerdo con los escenarios económicos que maneja para cada uno de ellos. El nacimiento de la EAFI, vuelta a los orígenes. Si Ana es sincera, montar una EAFI, empresa de asesoramiento financiero independiente, es algo que siempre había deseado. Aunque con algunas modificaciones, lo que subyace de aquella primera empresa en Castellón es lo que hoy constituye su propia compañía de asesoramiento financiero. Con el cambio normativo que experimentó la actividad del asesoramiento financiero en 2008, ese contacto directo con el mercado que tanto disfrutaba se interrumpió abruptamente. La nueva legislación reservaba la actividad de asesoramiento a unas empresas de nueva creación, las EAFI.
Así, se terminó la etapa de recomendaciones directas al cliente y el trading intradía, y su labor pasó a centrarse más en la elaboración de informes de mercado. La actividad pasó del asesoramiento activo al análisis de mercado. Ellos no sabían si sus estrategias llegaban realmente a materializarse, y a Ana le interesaba profundamente saber que su trabajo no se quedaba simplemente en un papel sin consecuencias prácticas. La EAFI le iba a permitir volver a la idea original, asesorar de forma personalizada sin depender de ninguna entidad financiera y siendo lo más objetiva posible en sus decisiones. Además, le permitía personalizar completamente el servicio, asegurándose de que las estrategias no permanecieran únicamente en documentos sin ejecutar. Quería realizar un análisis individualizado de cada cliente, saber con qué capital cuenta, cómo distribuirlo de manera óptima, elegir qué activos financieros son los mejores para materializar las estrategias diseñadas. La EAFI parte de estos principios fundamentales: conocer cuáles son los objetivos de inversión del cliente, realizar una buena diversificación, y basándose en todo esto, explotar las oportunidades que ofrece el mercado. La segunda parte, fundamental para Ana, consiste en hacer un seguimiento continuo de esas estrategias y adaptarlas a los cambios que tienen lugar constantemente en el mercado. El perfil de sus clientes y el modelo de negocio. Cuando se le pregunta qué perfil de cliente acude a su EAFI, Ana responde con claridad: cualquiera. Ella se ajusta al perfil del cliente. Lo que intenta conocer en profundidad son los objetivos que tiene cada persona, comprender su percepción del riesgo y la rentabilidad que espera obtener. Basándose en esas exigencias y en las restricciones adicionales que pueda tener cada cliente, explota las oportunidades que detecta cuando analiza los mercados. Se limita a tener presentes estos dos condicionantes fundamentales, rentabilidad esperada y riesgo asumible, y diseña la estrategia de inversión basándose en ellos. Cualquier persona que quiera rentabilizar sus ahorros encaja en la filosofía de su EAFI. No necesita disponer de un capital extremadamente elevado. Respecto al capital mínimo, Ana no tiene un patrimonio mínimo establecido, aunque sí mantiene una prima mínima de 450 euros al año, cantidad que considera justificada por todo el trabajo que hay detrás del asesoramiento. De este modo, la decisión final recae en el cliente, depende de lo que esté dispuesto a pagar por recibir asesoramiento profesional en sus inversiones. No obstante, la filosofía de la EAFI parte de minimizar costes, por lo que el coste del asesoramiento no debería ser sensiblemente superior al 1% del patrimonio asesorado. Dicho de otro modo, un patrimonio de 30.000 a 45.000 euros estaría asumiendo un coste del 1% al 1,5% respectivamente, porcentajes que considera no deberían superarse. El contexto post-crisis, desconfianza y oportunidad. Respecto a la demanda de clientes en la situación de incertidumbre que vivimos, Ana mantiene una postura matizada: sí y no. Con el castigo severo que ha sufrido la renta variable en los últimos años, con las decepciones que se han llevado los inversores con productos como las participaciones preferentes, la gente ha perdido mucho dinero y ahora tiene un rechazo considerable hacia la inversión en general. Los golpes y decepciones de los últimos años han provocado que las personas sean más reticentes a invertir y tengan mayor temor a implementar estrategias, de modo que aunque existe mucho cliente potencial, también hay muchísimo más temor y desconfianza que años atrás. Por otra parte, considera que está bien que sea así, porque cuando las cosas iban muy bien, los inversores apenas solicitaban explicaciones sobre los activos en los que estaban invertidos y en demasiadas ocasiones se ha comprobado que los inversores contaban en sus carteras con activos incompatibles con su perfil de riesgo, con productos cuyos riesgos eran completamente ignorados. Por eso, y porque el seguimiento que ha implementado la banca tradicional sobre las carteras de sus clientes no ha sido precisamente eficiente, ahora los inversores solicitan más explicaciones, están más pendientes de su dinero, y eso le parece positivo. No se debe olvidar que, aunque se esté en manos de profesionales, se les debe exigir que expliquen dónde está invertido el dinero, cómo evoluciona y por qué se comporta la cartera de ese modo específico. Debido a todo esto, en primera instancia existe una reticencia inicial al asesoramiento por parte del inversor. Cuando las cosas han ido mal durante tanto tiempo,
cuando se han acumulado resultados negativos demasiadas veces y se acumula una sensación de engaño, se tiende a pensar que eso seguirá siendo así indefinidamente. Sin embargo, cuando explica que son independientes, cuando aclara que su objetivo no es la venta de productos financieros sino el diseño de estrategias de inversión, las cosas se facilitan. Su labor consiste en decirle al inversor ahorrador dónde debe estar posicionado, hasta cuándo, por qué debe estar allí y cuál es el instrumento financiero más adecuado para hacerlo de acuerdo con su perfil inversor particular. La legislación de la SAFI se inicia en 2008. En total, debe haber aproximadamente 95 empresas registradas en la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. No es un mal comienzo, pero considerando la necesidad actual que existe en el mercado, el crecimiento ha sido más cauteloso de lo que cabría esperar idealmente. Un aspecto importante a clarificar es que la EAFI tiene prohibido legalmente gestionar cuentas por cuenta de terceros. Lo que hacen es asesorar, y es el cliente quien debe introducir la orden concreta en su cuenta. Existen dos opciones operativas: una, ANA envía la información directamente al cliente y éste se encarga de materializar la orden en su broker. La segunda opción es remitir la recomendación simultáneamente al cliente y a la gestora, que es quien se pondrá en contacto con el cliente, y en último término, se encargará de implementar la orden en nombre del cliente. No existe un indicador público que mida la rentabilidad agregada de esta SAFI. Cada una rinde cuentas a sus clientes de manera individual. Por su parte, ANA proporciona informes semestralmente o en el momento que el cliente lo solicite, indicándole cómo evoluciona su cartera, qué evolución ha tenido y cómo se ha comportado en referencia al benchmark, índice de comparación. Le gusta realizar un análisis cuantitativo para que los clientes visualicen cómo se ha comportado su cartera respecto a los índices de referencia, cuál ha sido la volatilidad experimentada y el riesgo asumido. Objetivos y metodología de inversión. ANA no se marca un objetivo fijo de rentabilidad, pero no se queja de los resultados obtenidos. La rentabilidad que se obtiene con sus estrategias está limitada por los propios mercados. Diseña estrategias que permiten al inversor beneficiarse tanto de movimientos alcistas como de movimientos bajistas. Lo que intenta es rentabilizar al máximo esa cartera, pero cuando los movimientos del mercado son poco duraderos, cuando hay mucha volatilidad y falta una tendencia clara, se generan entradas y salidas falsas que a veces deben cerrarse de inmediato con resultados negativos o rentabilidades muy bajas. En definitiva, no es igual un año que otro, los resultados varían significativamente según las condiciones del mercado. Respecto al trading intradía, su postura es clara: ahora mismo no recomienda operar en intradía con la volatilidad existente. Le parece una auténtica locura y solo apta para personas muy valientes. Existe una volatilidad extrema, muchísimos movimientos que constituyen simple ruido del mercado. En el intradía se observan movimientos muy consistentes que a veces llevan a testear niveles técnicos muy importantes y pueden hacer saltar todos los stops de protección. Sin embargo, tras esa barrida de stops, frecuentemente continúa el trayecto originalmente establecido. Hoy por hoy, evita totalmente el intradía y no opera en él. Su forma de operar consiste en detectar un movimiento lo suficientemente significativo para participar en él, posicionarse y acompañar el movimiento en la medida en que tenga continuidad. Si se ha equivocado en el diseño de la estrategia, si no ha detectado la dirección correcta del movimiento, el mercado la expulsará de la posición y la estrategia se cerrará automáticamente. Si esta operativa se traslada al intradía, con la volatilidad que existe en estos momentos, probablemente no se obtendrían resultados satisfactorios. La ventaja que tiene operar a corto plazo es que limitas considerablemente el riesgo. No obstante, insiste en que para trabajar el intradía necesitas una operativa adecuada, compatible con la elevada volatilidad que tienen los mercados actualmente, que evite en la medida de lo posible falsas entradas porque, de lo contrario, solo en comisiones puedes dejarte una fortuna. Su operativa no es adecuada para el intradía y, de hecho, no cree que vuelva a trabajar el mercado intradiario hasta que no observe mercados claramente alcistas. Reflexiones sobre el momento actual del mercado.
Considera que posiblemente el momento actual es más difícil para quienes se inician que cuando ella empezó. Y en el futuro, cuando tengamos una tendencia alcista prolongada, tal vez vuelva a ser más fácil. Normalmente, en las tendencias alcistas se reduce de forma importante la volatilidad, esa gran compañera inseparable de los mercados bajistas. En su primera etapa tuvo bastante suerte. Tanto su padre como ella fueron afortunados porque coincidieron con una época extraordinariamente buena. Cuando inició su labor profesional también contó con mercados alcistas, que la ayudaron bastante a adentrarse en este mundo sin sufrir sustos excesivos. No había prácticamente volatilidad en el mercado. Casi cualquier título que elegías experimentaba subidas. Es verdad que también realizaron una buena selección de títulos porque apostaron por pequeñas y medianas empresas con potencial. Sin embargo, en los mercados tendencialmente bajistas la volatilidad hace las cosas considerablemente más difíciles. Los movimientos a favor de la tendencia bajista son ciertamente importantes, pero como la tendencia necesita dibujarse en zigzag, las reacciones alcistas temporales llegan y son realmente incómodas para quienes mantienen posiciones bajistas. Es por ello que en sus estrategias, aunque son fieles seguidores de la tendencia e intentan mantenerse con ella, son extremadamente exigentes con los stops de protección. En lo que respecta a su operativa personal, los mercados alcistas son más propicios para el intradía. En un mercado alcista, la exagerada volatilidad que siempre acompaña a los mercados bajistas tiende a reducirse significativamente y eso facilita las operaciones de corto plazo. Los mercados parecen actuar al unísono, aunque Ana matiza que antes se correlacionaban mucho más. Ahora no tanto. Aunque en el intradía se observa el mismo patrón en los movimientos de todos los mercados de renta variable, lo cierto es que cuando analizas gráficos diarios o semanales existen muchas diferencias significativas. Nada tiene que ver el gráfico del IBEX o el del Eurostoxx 50 con el del S&P 500 estadounidense. Consejos para quienes se inician. Cuando le preguntan qué recomendaría a una persona que se inicia en los mercados, Ana es clara y directa. Como en cualquier otro ámbito de la vida, cuando te inicias en algo debes conocer a fondo su funcionamiento. Recomienda invertir en formación con el objetivo de conocer cómo y por qué se mueven los mercados, qué productos financieros podemos utilizar y cuáles son sus características. Una vez tenemos claros estos aspectos y hemos definido nuestros objetivos de inversión, debemos trabajar en lo fundamental, el diseño del sistema de trabajo o el modo de diseñar las estrategias. Primero haría pruebas sobre papel o utilizando un programa de simulación, y después se iniciaría en el mercado real sin utilizar apalancamiento. Cuando tengas confianza plena con esa forma de operar, cuando operes con seguridad y convicción, es cuando estarás verdaderamente preparado para dar el siguiente paso. Los errores del camino, lecciones aprendidas. Ana reconoce con honestidad que cometió muchos errores en sus inicios. Por ejemplo, cuando comenzó con las recomendaciones a clientes, todas ellas eran exclusivamente alcistas. Con el tiempo se dio cuenta de que tan beneficioso era comprar como vender. Hoy en día recomienda tanto estrategias alcistas como bajistas, aprovechando movimientos en ambas direcciones del mercado. Otro error importante tiene que ver con los famosos stops de protección. Inicialmente colocaba stops, pero no los respetaba tan escrupulosamente como lo hace ahora. En la actualidad, cuando se plantea una estrategia, delimita muy claramente cuál es lo máximo que está dispuesta a perder y cuál es el potencial de beneficio que persigue, de manera que ambos parámetros sean compatibles y tengan sentido. Otro de sus errores fue intentar adelantarse al mercado. Cuando un índice, divisa o materia prima está muy cerca de su nivel de soporte técnico, es fácil dar por hecho que va a aguantar y empezar a comprar anticipadamente. Lo que debemos hacer es esperar a que efectivamente se mantenga ese nivel de soporte, y en el momento en que veamos una tímida vuelta alcista confirmada, podemos tomar las primeras posiciones. Muchas veces no esperaba a ver esa confirmación alcista sino que, impaciente, quería comprar en el mejor punto posible y se llevó algunas sorpresas desagradables. Así que admitió que no tiene capacidad de adivinar si estamos ante un mínimo definitivo o si, por el contrario,
estamos ante un descanso previo a un nuevo movimiento bajista que nos lleve hacia un mínimo significativamente inferior. De modo que no debemos ser adivinos con bola de cristal, esperemos que el título se dé la vuelta e inicie un movimiento consistente y confirmado. El buscador de mínimos, el buscador del mejor momento de compra, en algunas ocasiones acertará y efectivamente comprará a buen precio, pero en otras ocasiones comprobará que aquel precio que parecía una auténtica ganga es hoy un precio carísimo. Por último, confiesa otro error, aunque este fue exclusivo de su operativa personal y no afectó a los clientes. Utilizó el apalancamiento en sentido extremo, tanto que podría escribirse en mayúsculas. Se apalancaba hasta el máximo que le permitía la gestora. Parecía una adicta a los mercados y la variabilidad de los resultados era brutal. Había jornadas de beneficios importantes, jornadas de pérdidas importantes, algo parecido a una ruleta rusa, una experiencia que decidió no volver a repetir jamás. El sistema de trading, flexibilidad sobre automatización. Respecto a si ha sido de las personas afortunadas en cuanto a iniciarse en el mundo de los mercados, Ana responde afirmativamente. Por un lado, sin apenas experiencia ni conocer profundamente los mercados, tuvo la suerte de coincidir con un disparatado movimiento alcista. Por otro, en el ejercicio 2003, cuando inició su trayectoria profesional, también tuvo buena suerte. Afortunadamente, no fue necesario perder dinero significativo para aprender a ganar de forma consistente. Cuando le piden que explique en qué se basa su sistema, Ana responde con sinceridad: sistema automático como tal no tiene. Siempre ha sido muy cabezota y estaba empecinada en que iba a conseguir diseñar un sistema perfecto. Le dedicó muchísimas horas de trabajo. Se lo pasó muy bien y se emocionaba al comprobar que lo había conseguido, pero también experimentó muchas frustraciones al darse cuenta de que no era así. En ese convencimiento de que iba a encontrar el sistema automático perfecto, diseñó varios sistemas que, sin ser perfectos, funcionaban razonablemente bien. Sin embargo, el inconveniente era que esos sistemas no sabían diferenciar cuando estábamos en tendencia clara o en movimiento lateral. El sistema que funcionaba bien en lateral no funcionaba bien cuando había tendencia, y al contrario. Así que no le quedó más remedio que resignarse y renunciar a tener ese sistema automático perfecto que le indique mecánicamente el momento exacto de compra y el momento exacto de venta. Sencillamente, no fue capaz de diseñarlo. Al final, decidió que el sistema lo iba a marcar ella en cada momento, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. En resumen, si tiene una forma de proceder, un patrón claro que permite el diseño de la estrategia, pero no tiene un sistema automático que le diga cuándo entrar o salir de forma mecánica. Podría resumir su sistema diciendo que el instrumento financiero lo decide el cliente, el que le resulte más cómodo y se adapte a su perfil. El asset allocation, distribución de activos, queda definido tras el estudio económico y macroeconómico, y las estrategias propiamente dichas vienen como resultado del análisis técnico de gráficos. Ana reflexiona sobre cómo a veces nos complicamos innecesariamente y hacemos las cosas más difíciles de lo que realmente son. Es cierto que en ocasiones nos obsesionamos con metodologías complicadas y queremos que coincidan absolutamente todos los indicadores. Sin embargo, no cree que en lo complicado esté el éxito, sino en todo lo contrario. Cuanto más sencilla sea tu operativa, más la controlas, más fácil resulta su seguimiento, más fiable es y, lo más importante, gracias a todo eso más cómodo te sentirás con ella y más creerás en su efectividad. Lo importante es tener delimitados claramente tus objetivos y riesgos, y trabajar con un sistema que sientas tuyo, en el que confíes plenamente. Respecto a si los sistemas de trading tienen una duración limitada, Ana responde que a muchos de los creadores de sistemas les ha pasado exactamente lo mismo que le sucedió a ella. Ha hablado con mucha gente que ha invertido enormes cantidades de tiempo en diseñar sistemas automáticos. No es que tengan una duración determinada establecida, es que los sistemas dejan de funcionar por uno u otro motivo relacionado con las condiciones del mercado. Lo que funciona perfectamente en un mercado volátil deja de funcionar en uno de baja volatilidad, el sistema que funciona bien para un mercado en tendencia clara deja de hacerlo en un movimiento lateral.
Cree que esos dos términos son fundamentales para entender los mercados, la volatilidad y la tendencia, o ausencia de tendencia, en el mercado. Horizonte temporal, operadora temporal. Cuando le preguntan si es una operadora de corto o largo plazo, Ana responde que se considera operadora de corto plazo, aunque podríamos decir más precisamente que es una operadora temporal. Cuando se alcanza su objetivo inicial, si el título continúa moviéndose en esa dirección favorable, va a seguir con la estrategia activa y dejará correr los beneficios sin cerrar prematuramente. Es decir, cuando inicia una estrategia se marca un objetivo de ganancia y un nivel de pérdidas máximo. Una vez alcanzado ese objetivo inicial, vuelve a marcar un nuevo objetivo más ambicioso, y ese stop de pérdidas inicial se convierte en un stop de beneficios que ahora, lejos de limitar las pérdidas, pasa a ser un instrumento que le garantiza un beneficio mínimo ya conseguido. De este modo acompaña ese movimiento favorable hasta el siguiente objetivo o hasta que se ejecute su garantía de beneficio. ¿Cuánto puede durar eso? No lo sabe con certeza, como puede verse, es el mercado el que siempre tiene la última palabra en su estrategia. Para ella, largo plazo significa un año o más, y no diseña estrategias con ese marco temporal tan extendido. El plazo se lo marca exclusivamente la evolución del mercado. No es algo que elija ella arbitrariamente. No concibe esas estrategias a 3, 4 o más años vista, y menos en los tiempos que corren actualmente. Es posible que esas estrategias de largo plazo acaben dando buenos resultados finales, pero en el corto plazo pueden sufrir unas pérdidas y unos riesgos que personalmente no podría soportar ni psicológica ni económicamente. Normalmente, ¿cuánto tiempo puede mantener las operaciones? Inicia una operación cuando visualiza un movimiento que puede ser interesante, pero la temporalidad de esa estrategia se la marca el mercado exclusivamente. Ha habido ocasiones en que una operación ha durado únicamente 2 días porque ha saltado el stop de protección, y en otras ocasiones, en cambio, ha estado posicionada durante varios meses seguidos. Actualmente, las temporalidades que utiliza para el diseño de su estrategia son principalmente los gráficos diarios, aunque de reojo observa también los gráficos semanales y mensuales para tener perspectiva. El gráfico intradía también lo tiene abierto porque siempre mantiene un ojo vigilante observando el mercado y le gusta ver su evolución durante la jornada. No obstante, en lo que se refiere específicamente a la estrategia, los gráficos intradiarios tan solo los utiliza cuando tiene que abrir o cerrar una posición, pues intenta identificar cuál es el mejor momento del día para hacerlo y obtener el mejor precio posible. Análisis técnico versus fundamental. Observa que hay bastante polarización entre el inversor de medio y largo plazo y el operador intradiario. Ana no cree que se trate realmente de polarización. Todos buscan exactamente lo mismo, detectar una oportunidad de mercado y obtener un beneficio de ella. Se trata de que cada uno busque su fórmula particular, aquella con la que se sienta más cómodo, más tranquilo y con más confianza. Si tu forma de operar está relacionada con el intradía, si te sientes en sintonía con ella, perfecto para ti. En su caso, la volatilidad elevada y el hecho de que la tendencia de fondo es bajista, especialmente en el caso del mercado español, hacen que descarte el intradía para la búsqueda de esas oportunidades de mercado. Su forma de operar está más relacionada con los gráficos diarios, aunque como ya ha comentado es atemporal, no opera con horizontes temporales concretos y predefinidos. Simplemente busca la oportunidad de mercado, la materializa en una estrategia concreta y será el mercado el que le indique cuándo debe cerrarla, no el tiempo transcurrido. Tan válida es una estrategia que se diseña a partir de un gráfico intradiario o diario como otra basada en gráficos semanales o mensuales. Lo importante es trabajar con un activo financiero que te permita estar cómodo y con el nivel de estrés y riesgo que cada uno pueda y quiera soportar según su personalidad. ¿Cómo definiría su forma de hacer trading? Siempre ofensiva, buscando activamente oportunidades, y siempre utilizando de forma complementaria tanto el análisis técnico como el análisis económico. Lo que no utiliza es el análisis fundamental profundo, que sería conocer las entrañas de cada entidad empresarial, y considera que no tiene ni los medios ni la capacidad para hacerlo correctamente, por eso nunca ha intentado realizarlo con profundidad.
no puede hablar personalmente con los presidentes ni con los responsables de cada área empresarial, y el análisis de balances no le sirve de mucho porque son datos históricos, del anterior ejercicio fiscal, y cuando nos llegan ya están descontados en el precio o así lo interpreta ella. La otra parte del análisis fundamental, la parte macroeconómica, sí que la implementa porque le gusta saber cuál es la realidad de la economía global, cuáles son las previsiones que se manejan para los próximos años en los principales indicadores económicos. De este modo conoce hacia dónde vamos como economía, y lo más importante, qué es lo que ya ha descontado el mercado en los precios actuales. Es de la opinión firme de que los mercados anticipan los acontecimientos económicos futuros. Cuando hay desviaciones significativas entre lo que esperaba el mercado y la realidad económica que finalmente se materializa, los mercados suelen ajustar esas desviaciones mediante movimientos de precio. En resumen, esa realidad económica le ayuda a definir el posicionamiento general y la distribución de activos, y finalmente el análisis técnico le marca las estrategias específicas de entrada y salida. Control del riesgo, la clave del éxito. En su caso particular, ¿cómo controla el riesgo? En primer lugar, no suele hacer uso del apalancamiento financiero. Tan solo en perfiles muy agresivos y en situaciones de mercado muy concretas y favorables utiliza el apalancamiento en un modesto 20%. Es decir, en determinados momentos excepcionales de mercado, la exposición total puede llegar a ser del 120% en lugar del 100% del capital disponible. Por otra parte, cada vez que inician una estrategia delimitan claramente el riesgo de la misma estableciendo un stop de protección. Lo que intentan es identificar las oportunidades de mercado, posicionarse en ellas y, si se han equivocado en el análisis, reaccionar lo suficientemente rápido para que no se convierta en una pérdida dura y difícil de recuperar. Adicionalmente, controlan la volatilidad global de la cartera y, por último, si hablamos más concretamente del riesgo expresado en unidades monetarias, utilizan la metodología VaR, Value at Risk, a un día con un nivel de confianza del 99%. De este modo, controlan cuál es la pérdida máxima que podría sufrir la cartera en un solo día en el 99% de los casos estadísticamente probables. ¿En qué activos invierte? Discrimina según los perfiles de riesgo de cada cliente. En los perfiles moderados se pondera equilibradamente la renta fija, renta variable, materias primas y divisas. En los perfiles más dinámicos y agresivos se pondera fundamentalmente la renta variable y se complementa con materias primas y divisas. La diversificación geográfica o sectorial que después implementen en cada uno de estos activos dependerá del patrimonio total asesorado de cada cliente. Se marca objetivos diarios, semanales o mensuales. Cuando inicia una posición sí que se marca tanto el objetivo de beneficio como el nivel de stop a respetar estrictamente. La temporalidad o la vigencia de esa estrategia, y por tanto, el resultado final de la misma, se lo va a marcar el propio comportamiento del mercado. Sus objetivos son atemporales, no cambian por el mero paso del tiempo sino por la evolución de la propia estrategia. Su objetivo fundamental es detectar un movimiento atractivo y materializar una estrategia que le permita obtener un resultado satisfactorio para el cliente. Herramientas y metodología de análisis. ¿Qué indicadores son sus preferidos o sigue la pura acción del precio? Se fija en todo. El precio y el volumen son lo que más observa y analiza, pero también utiliza indicadores técnicos como el RSI, índice de fuerza relativa, y el estocástico, así como los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar zonas de soporte y resistencia. ¿En qué se apoya fundamentalmente para tomar las decisiones finales? En un compendio entre lo anterior y los datos económicos disponibles. Considera fundamental conocer el momento económico actual y las previsiones para los próximos años para saber hacia dónde nos dirigimos como economía global. Podría decir que, aunque su herramienta de trabajo fundamental es el gráfico de precios, le gusta saber qué es lo que hay detrás de ese gráfico, qué fuerzas económicas lo mueven. Eso es lo que determina el asset allocation, distribución de activos, y la mayor o menor agresividad en la estrategia general. Sin embargo, lo que determina la estrategia propiamente dicha, con sus puntos concretos de entrada y salida, es el análisis técnico.
¿En qué activo ha obtenido sus mayores ganancias a lo largo de su carrera? En acciones de renta variable, sin lugar a dudas. La filosofía del trading exitoso. ¿Qué es para ella ser exitosa en el trading? Para Ana, el éxito en el trading está estrechamente relacionado con la disciplina férrea. Hay que evitar dejarse llevar por los sentimientos cuando tienes que tomar decisiones cruciales. No hay que tener simpatía emocional por determinados valores. No podemos pensar cosas como, seguro que si ejecuto el stop el precio se dará la vuelta o ha bajado demasiado y ahora tiene que subir necesariamente. Personalmente, intenta parecerse lo máximo posible a una máquina que ejecuta su plan sin emociones. Y para conseguir eso juega un papel importantísimo el aspecto psicológico. Hay que ser consciente de que vas a exponer una parte de tu patrimonio a la renta variable y esa renta variable conlleva inherentemente un riesgo. A partir de ahí, tenemos que ser extremadamente exigentes para definir o concretar ese riesgo con precisión. A la gente siempre le ha gustado la renta variable porque percibe que se puede ganar un dinero extra de forma relativamente fácil, pero no reflexiona suficientemente sobre la otra cara de la moneda, las pérdidas. Si no se definen claramente esos riesgos, también se puede incurrir en pérdidas importantes y devastadoras. Es por eso que debemos ser disciplinados con esos stops de protección, para saber cuál es lo máximo que estamos dispuestos a perder en una estrategia determinada. No es buscadora de gangas ni de dinero fácil, lo que busca es la oportunidad real, el diseño de la estrategia que le permita rentabilizar esa oportunidad, pero sin olvidar jamás el riesgo. Con las pérdidas bien delimitadas se busca ese potencial objetivo que persigue la estrategia. Y si nos hemos equivocado en el análisis, cortaremos las pérdidas muy rápido, de manera que no suponga una pérdida importante e irreparable en el patrimonio. Un día en la vida de una asesora financiera. ¿Cómo es su día a día en los mercados? Su jornada en la actividad del asesoramiento que desarrolla suele comenzar con un buen café. Mientras tanto, observa cómo han cerrado las plazas asiáticas durante la noche, lee las noticias relevantes del día y abre la agenda económica de la jornada para ver qué datos macroeconómicos se van a publicar. Posteriormente repasa los gráficos de los índices de renta variable, divisas y materias primas que sigue más de cerca, revisa los niveles técnicos importantes y los puntos que activarían o desactivarían las estrategias diseñadas. En caso de que se activen esas estrategias por alcanzarse los niveles establecidos, elabora las propuestas de inversión correspondientes y las remite al cliente para que las materialice en su cuenta. Después valora las carteras de todos los clientes, revisa la volatilidad, calcula el VaR. Su jornada concluye con la otra labor profesional que desempeña, el análisis de mercado. Concretamente, se encarga de elaborar informes especializados de renta variable española y europea para diversas publicaciones. Y cuando aún le quedan fuerzas y tiempo disponible, escribe algún artículo en alguno de los medios especializados en los que participa como colaboradora. Medios técnicos y fuentes de información. ¿Cuenta con medios técnicos especiales para realizar su trabajo? No requiere nada extraordinario. Una buena conexión a Internet de alta velocidad, un ordenador potente con suficiente capacidad de procesamiento y 2 pantallas son los medios técnicos imprescindibles que necesita para que los sistemas de datos que utiliza, Visual Chart y Reuters, funcionen correctamente sin retrasos. Obviamente, cuando está fuera de la oficina utiliza un ordenador portátil que le permite estar conectada y operativa allá donde esté. Pagar por la información profesional que ofrece Reuters marca una diferencia real. Le sirve especialmente para los datos económicos y macroeconómicos. Aunque siempre ha recurrido a las bases de datos públicas oficiales disponibles gratuitamente, lo cierto es que suelen tener restringidos los históricos de datos. Además, cada país y cada tipo de dato requieren visitar su correspondiente página web oficial. Reuters tiene toda esa información perfectamente organizada, actualizada y disponible en un solo clic. Para ella, solo por esto, ya marca una diferencia significativa. Es importante estar bien informada y con Reuters tiene acceso a todo lo que está pasando en tiempo real.
Aunque reconoce que a veces las noticias y los datos económicos no sirven para explicar determinado movimiento del mercado y sean, incluso, aparentemente contradictorios. En su caso, le gusta saber cómo salen los datos económicos y qué está pasando en el mundo en cada momento. Maestros, mentores y lecturas formativas. ¿Ha tenido maestros y mentores en el trading? A lo largo de todo su aprendizaje ha contado con gente excepcional que la ha animado, advertido, aconsejado y apoyado incondicionalmente. Entre ellos, compañeros de profesión, amigos personales y profesores universitarios. A todos ellos solo puede darles las gracias por su valioso tiempo, por hacerle el camino más fácil, y sobre todo, por haberle ayudado a seguir aprendiendo constantemente. Cuando decidió introducirse en el mundo que siempre había despertado gran interés en ella, el de los derivados financieros, fue fundamental el consejo de uno de los mejores profesores que ha tenido, Juan Ángel Lafuente. Gracias a sus reflexiones y orientación, tomó una acertadísima decisión que le permitió cumplir con las expectativas que tenía en ese aprendizaje de los derivados financieros. Unas expectativas que pudieron cumplirse gracias a la implicación de gran parte del profesorado del programa que cursó en MEF. Hace especial mención a Juan Ramón Caridad y Enrique Castellanos, a los que, concluido el curso, ha seguido consultando y cuyas opiniones le merecen especial confianza. Lo cierto es que desde el instituto, pasando por la universidad y continuando con su vida profesional, ha contado con gente muy generosa que le ha dedicado su tiempo desinteresadamente, y eso es algo que valora enormemente y agradece. ¿Qué lecturas la han marcado en su formación? Uno de los libros que más le ha gustado es Option Volatility y Pricing, Advanced Trading Strategies and Techniques, de Sheldon Nattenberg, aunque reconoce que es bastante denso y técnico. En aquel momento estaba bastante obsesionada y motivada por saber cada vez más sobre las opciones financieras. Otro que fue un manual básico fundamental es Introducción a los mercados de futuros y opciones de John C. Huey. Y un libro que le trae muy buenos recuerdos por el momento vital en el que lo leyó es Un paseo aleatorio por Wall Street, la estrategia para invertir con éxito, de Burton G. Malkiel. No obstante, ha de reconocer con honestidad que tampoco ha sido una lectora compulsiva de literatura sobre la materia. Análisis del contexto económico actual. ¿Cree que la coyuntura actual económica va a repercutir en los mercados? Sí, rotundamente. Aunque muchas veces veamos movimientos en los mercados que aparentemente nada tienen que ver con los datos económicos publicados, es de la opinión de que esa coyuntura económica siempre influye en la evolución de los mercados. Cuando tenemos tipos de interés bajos influye en las decisiones de inversión, cuando suben también influye. Cuando tenemos datos económicos negativos como los actuales, por supuesto que influye. De hecho, considera que la coyuntura actual influye incluso más que en cualquier otro momento histórico. La situación actual está repleta de incertidumbre y las previsiones sobre datos económicos futuros tienen una carga importante de esa incertidumbre porque dependen de variables económicas sobre las que es realmente complicado hacer pronósticos fiables. Es por eso que se anuncian más revisiones de las previsiones de lo que suele ser habitual, y es por ello que las probabilidades de que se cumplan exactamente esas previsiones son menores que en otras situaciones con menor incertidumbre. Si los datos reales superan las previsiones podemos asistir a un movimiento alcista muy significativo en los mercados. Por el contrario, si las revisiones y los datos reales siguen quedando por debajo de las previsiones, la debilidad de los mercados seguirá muy presente y podría acentuarse. La situación española y europea. España no está nada bien económicamente, y las empresas del IBEX tampoco. Por todos es conocida la delicada situación de las cuentas públicas españolas. Por otra parte, la economía española camina hacia el deterioro económico y, si tenemos en cuenta los duros ajustes que se están anunciando y los que quedan por implementar, la situación no parece que esté en el camino de mejorar a corto plazo. Todo apunta a que la renta disponible de las familias seguirá reduciéndose, repercutiendo negativamente en el consumo interno y en las dificultades crecientes de las familias para llegar a fin de mes. Teme que vamos hacia una tendencia en que los ricos van a seguir siendo ricos, pero la clase media va a tender a empobrecerse progresivamente. Una situación que incidirá negativamente en los resultados empresariales,
y lamentablemente, también en los ingresos fiscales del país. Y por si todo esto fuese poco, esta situación seguirá recrudeciendo la delicada situación del sistema financiero español. Las cosas, para empezar a mejorar realmente, tienen que alcanzar primero su suelo, y cree que en España se han esforzado demasiado en no pinchar la burbuja inmobiliaria. Hasta que esa burbuja no se pinche definitivamente, no vamos a lograr establecer un suelo firme sobre el que construir. Nuestro sector estratégico es el sector inmobiliario y el turismo, por lo que hasta que ese sector inmobiliario no consiga hacer suelo definitivo, tenemos bastante complicado trazar una senda sostenible de crecimiento económico. Cree que la situación española no es exclusiva de España. Hay otros países que están en una situación bastante complicada, pero no interesa que se ponga el foco mediático en ellos, son demasiado grandes, demasiado importantes económicamente para señalarlos con el dedo acusador. Se refiere concretamente al Reino Unido y a Estados Unidos, países que presentan unos datos económicos que no llaman precisamente al optimismo, pero que gracias a las complacientes agencias de análisis y calificación de riesgos, la atención mediática está desviada hacia la periferia europea. El papel de los analistas y los políticos. ¿Cómo es posible que los analistas hayan fallado tanto en sus previsiones? Ana cree que se ha intentado tapar todo bajo la alfombra, se ha intentado ocultar deliberadamente la mayor parte de los problemas, evitando en la medida que ha sido posible que salieran a la luz pública. Sin embargo, la bola de nieve se ha hecho tan grande que se han ido destapando los problemas por orden de importancia. El foco de todos los problemas económicos es ahora la zona euro, donde el efecto dominó partió de países pequeños como Grecia y se ha ido extendiendo progresivamente hacia países cada vez más fuertes económicamente. No obstante, esa labor de ocultar la realidad ha sido exclusiva de los políticos, de modo que los que considera que han fallado han sido los políticos y no los analistas profesionales. Los políticos han luchado arduamente por vender una imagen muy distinta a la realidad económica, y ese engaño ha sido posible durante algún tiempo. Pero los datos económicos finalmente han dejado al descubierto una realidad muy diferente que ya no se puede esconder más. Los analistas han advertido de la situación en muchas ocasiones, pero lamentablemente no tienen voz pública ni influencia política. Es más, cuando un analista de cierto renombre advertía de lo que podía estar aconteciendo, se le calificaba despectivamente de tremendista o catastrofista sin valorar objetivamente si podía estar en lo cierto o no. En el caso español, cree que se ha advertido en muchas ocasiones de la problemática de su sistema financiero. Si bien es cierto que aquí no se utilizó la ingeniería financiera compleja que hizo estallar la crisis en la banca de inversión de Estados Unidos, la banca española tenía su propia burbuja particular, la relacionada con el sector constructor e inmobiliario, o dicho de otro modo, el negocio relacionado con el crédito promotor e hipotecario. Las alabanzas al sector financiero español por parte del Banco de España y del Gobierno convivieron durante años con muchos artículos especializados que advertían de lo que podía pasar con el sistema financiero español, pero una vez más las advertencias no se escucharon y tampoco fueron bien recibidas por las autoridades. Sin embargo, cuando esa situación comparte protagonismo con un importante deterioro económico, cuando las agencias de análisis y calificación de riesgos están en el punto de mira mediático tras haberlas culpabilizado por no advertir adecuadamente de la crisis financiera en Estados Unidos, la realidad no puede esconderse más tiempo y salta definitivamente a la luz pública. El futuro de los mercados y su vocación. ¿Cree que habrá mercado financiero en el futuro? Existe mercado desde antes de que su abuelo naciera, y desde antes de que el abuelo de su abuelo naciera. Y en todo ese largo tiempo los mercados han vivido épocas de esplendor y de depresión profunda, pero los mercados han seguido funcionando y creciendo a largo plazo. Los mercados son absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de la economía moderna, y no olvidemos que, además de su función esencial de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, suponen la mayor fuente de financiación para las empresas. Eso significa para las empresas que cotizan en bolsa poder financiar proyectos de mayor envergadura y, en definitiva, alcanzar un ritmo de crecimiento impensable sin la existencia de los mercados de capitales. Si por el motivo que sea dejaran de existir los mercados sin dejar una herencia mejor que los sustituya,
significaría un paso atrás de gigante para la economía global. No es un escenario que contemple como posible. Vamos, que no la vemos cambiando de actividad profesional a medio y largo plazo. Absolutamente no. Se inició en esta actividad hace casi 10 años y aún le queda muchísimo por aprender y vivir profesionalmente. Le gusta y disfruta enormemente con lo que hace, y además cree firmemente que está en un sector creciente que va a tener mucho potencial de desarrollo. Cree en lo que hace y se siente muy bien cuando consigue hacer ganar dinero a los demás, cuando ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Investigación y mejora continua. ¿Investiga actualmente nuevas ideas de trading? Hay asesores financieros que piensan que su sistema es el mejor, que es indiscutible y no se puede poner en tela de juicio bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, hay momentos en el mercado en los que las condiciones cambian radicalmente, y si no investigas constantemente, no puedes aprovechar las oportunidades del momento. Ella cree firmemente en su método, en su forma de hacer las cosas, y es por eso que seguirá utilizándolo como base, pero está completamente segura de que es mejorable y para eso se necesita investigar continuamente. A veces, un pequeño cambio o ajuste hace que las cosas se perfeccionen significativamente y se mejoren los resultados. Además, le gusta mejorar las cosas, le gusta poner al alcance del pequeño inversor estrategias que teóricamente están reservadas para elevados patrimonios institucionales. Siempre está dándole vueltas mentalmente a las cosas para conseguir buenos resultados consistentes, aunque eso sí, sin olvidar jamás el factor riesgo. Errores comunes de los aprendices. ¿Cuáles cree que son los fallos más grandes que cometen muchos aprendices de traders? Además de los errores que ha comentado anteriormente como tomar solo posiciones alcistas, falta de rigurosidad en el cumplimiento de los stops, intentar adivinar los mínimos o el sobreapalancamiento extremo, existen muchos más errores comunes. La predisposición psicológica a la compra es muy común en la sociedad. La sociedad en general está acostumbrada a las compras, a la necesidad de pertenencia y posesión. Sistemáticamente compramos casas, coches, acciones, y, sin embargo, nos cuesta muchísimo vender algo que ya poseemos. Tiene un cliente, por ejemplo, que no es capaz de vender la mayor parte de los títulos que tiene en cartera. Es una cartera de hace muchos años, con títulos que han subido muchísimo y que en su mayoría siguen cotizando muy por encima del precio de compra original, pero títulos que en su mayoría deberían haberse vendido hace tiempo porque sencillamente han dejado de subir y están lateralizados. Cuando ocurre esto, cuando nos resistimos emocionalmente a la venta, los valores pueden iniciar un movimiento correctivo importante que anule completamente todos los beneficios que tantos años había costado acumular pacientemente. Aunque es una minoría, esto le ha pasado a este cliente que no es capaz de pulsar el botón de las ventas por apego emocional. Tenemos un sentimiento de compra muy arraigado culturalmente y una simpatía hacia ciertos valores que debemos intentar eliminar. Nuestra simpatía debe estar relacionada exclusivamente con lo bien o mal que lo haga el valor. Si el título lo hace bien lo mantenemos sin dudar, pero cuando deje de hacerlo bien, cuando comprometa algún nivel técnico significativo, debemos hacer clic en el botón de venta sin remordimientos. Otro error muy frecuente es comprar simplemente porque determinado valor ha corregido mucho desde sus máximos. El simple hecho de haber corregido significativamente no nos asegura en absoluto que ese título, por sólido que sea fundamentalmente, haya terminado de corregir. Antes de iniciar compras en un título que ha corregido mucho, siempre debemos esperar señales de vuelta alcista que permitan superar alguna resistencia técnica significativa que confirme el cambio de tendencia. Otro error importante está relacionado con la gestión de los resultados de una posición abierta. Aunque es obvio que de lo que se trata es de limitar las pérdidas rápidamente y dejar correr los beneficios el mayor tiempo posible, lo cierto es que en la realidad práctica el comportamiento humano hace exactamente todo lo contrario. Por ejemplo, ha podido observar cómo en una posición alcista el inversor es extremadamente comprensivo y paciente con las pérdidas porque está convencido férreamente de que el título terminará por subir eventualmente. En cambio, cuando el movimiento alcista finalmente se inicia,
cuando el precio recupera apenas el precio de compra inicial, a la mínima recogida de beneficios el inversor prefiere cerrar la posición prematuramente por miedo a perder esas ganancias. En cualquier caso, el error de no respetar los stops de protección y el del uso extremo del apalancamiento son, a su juicio, los errores más comunes, más peligrosos y que más dinero pueden hacer perder a un inversor. Si no ponemos stops claros y utilizamos el apalancamiento en sentido extremo, la inversión deja de serlo y se convierte en una simple apuesta de casino. Cuando vamos al casino apostamos a la ruleta, cuando vamos al hipódromo también hacemos apuestas sobre el caballo ganador, pero los mercados financieros no deberían ser un casino o un hipódromo donde simplemente apostamos a ciegas. El trading retail, oportunidades y peligros. El trading y el canal retail, pequeño inversor, está en un ciclo expansivo en los últimos años. ¿Cómo lo vive? Cree que es fundamentalmente positivo, pero también reconoce que es un poco peligroso. Si una persona está adecuadamente formada y si una persona es capaz de implementar una estrategia disciplinada, perfecto, adelante. Pero si no sabemos lo que estamos haciendo, mejor no meternos. Seguramente nos pongamos nerviosos ante los movimientos del mercado, ejecutemos órdenes de compra y venta dominados por esa emoción del momento, y muy probablemente los resultados no sean positivos. Y más en las circunstancias actuales de mercado, con una volatilidad elevadísima. El primer paso imprescindible para operar es la formación sólida, y el segundo, tener una forma de operar en la que tengamos confianza plena y que hayamos probado previamente. Si hemos conseguido estos dos elementos fundamentales, tenemos muchísimo ganado. Podemos hacer day trading, podemos invertir en plazos más amplios, para ella eso es secundario y depende de la personalidad de cada uno. De lo que no cabe duda alguna es que la accesibilidad de los mercados al pequeño inversor es un gran paso adelante que ha tenido lugar en los últimos años. Está muy bien que prácticamente todos los mercados financieros estén abiertos y accesibles al pequeño ahorrador, pero cuidado, debemos conocer profundamente estos productos financieros y los riesgos que implican, porque no es lo mismo comprar un futuro que comprar una acción al contado. Los peligros del apalancamiento. ¿Por qué no es lo mismo operar futuros que acciones? Podemos hacer un uso indebido y peligroso del apalancamiento que ofrecen los derivados. Cuando compramos un futuro sobre acciones estamos comprando el equivalente a 100 acciones, no una sola. Cuando adquirimos un futuro del IBEX, aunque tan solo nos retengan en cuenta como garantía 8.000 euros, estamos invirtiendo realmente por 65.000 euros de exposición al mercado. Debemos ser plenamente conscientes de ese apalancamiento multiplicador porque un simple movimiento de un 3% en esa posición del futuro del IBEX supondría unas ganancias o pérdidas de 1.950 euros. Sin embargo, si hemos hecho un uso abusivo del apalancamiento, si nuestra inversión total es de 8.000 euros en lugar de los 65.000 euros por los que estamos invirtiendo realmente, ese 3% del mercado se convierte en un impactante 24% sobre nuestro capital. Es habitual hacer un uso extremo de ese apalancamiento, pero además con un problema psicológico adicional, el inversor suele almacenar en su mente únicamente la posibilidad de ganar un 24% con una inversión de tan solo 8.000 euros. Para conseguir eso, lo único que se necesita es un movimiento favorable de un 3% en el IBEX, pero ¿qué ocurre con esa parte que se olvida convenientemente almacenar en la mente? ¿Qué sucede si ese movimiento del 3% es contrario a nuestra posición? Sencillamente, que la pérdida sobre nuestro patrimonio total será de un devastador 24%. Resumiendo, cuando operamos con futuros y hacemos uso del apalancamiento, las posibilidades de acumular un importante beneficio rápido son muchas, pero exactamente iguales a las de acumular una pérdida considerable y rápida. Resumiendo aún más, es dinero fácil de ganar, pero también son pérdidas fáciles de acumular, y por eso limitar los riesgos mediante stops es más importante que nunca. El espíritu emprendedor. ¿Considera al trader un emprendedor? Cualquier persona que haga algo distinto, algo nuevo, algo en lo que crea firmemente pero que conlleve riesgos importantes, le parece una persona emprendedora. La parte positiva del trader, o en su caso del asesor de inversiones independiente,
es que no necesitas grandes capitales iniciales para comenzar. En su caso particular, para poner en marcha esta empresa de asesoramiento financiero independiente tampoco ha tenido que hacer una inversión muy importante en términos económicos. Aún así, iniciar una actividad profesional por cuenta propia, tener sus ingresos condicionados directamente a los resultados que se obtengan en las estrategias que recomiende a sus clientes, sí que lo considera claramente ser emprendedora. Un hecho que, una vez más, demuestra que sigue apostando y luchando incansablemente por aquello en lo que cree. Mujer en un mundo de hombres. Le confiesa que le ha sido difícil encontrar una mujer representativa en un mercado dominado por hombres. El de los mercados financieros es un sector en el que abundan abrumadoramente los hombres, y si a eso añades la juventud del momento en el que inició la actividad profesional, pues sí, su caso era realmente un poco atípico y llamativo. Cuando se inició en este mundo tenía poco más de 20 años y había situaciones en las que parecía un auténtico bicho raro. Recuerda perfectamente que la primera vez que asistió a un seminario organizado por MEF no había ninguna otra chica a su alrededor en toda la sala. En cualquier caso, a pesar de que los inicios fueron un poco peculiares y a veces incómodos, siempre tuvo absolutamente claro que era esto lo que quería hacer profesionalmente, y siempre apostó decididamente por lo que le gustaba y le apasionaba. Al final, cuando llevas unos años en el mercado, cuando haces lo que realmente te gusta, cuando el aprender es una necesidad interna y una elección personal y no una imposición externa, la gente lo percibe claramente y dejas de ser ese bicho raro que eras al principio. ¿Y cuál es la situación actual? A día de hoy se puede decir que hay muchas más mujeres en el sector financiero, aunque cree que, además de que los hombres siguen siendo mayoría, las mujeres pasamos más desapercibidas que ellos. Hoy tiene 10 años más de experiencia, tiene más canas, más arrugas visibles, pero también ha crecido enormemente profesionalmente y ha acumulado conocimientos y experiencia valiosos. En este momento actual, lo de menos es ser hombre o mujer, lo verdaderamente importante es explicar claramente tu forma de trabajo y transmitir con transparencia cuál es tu método y tu filosofía de inversión. Lo que más ama de su profesión. Para acabar esta extensa conversación, ¿qué es lo que más le gusta de su oficio? Le gusta absolutamente todo. Le gusta analizar los mercados, descubrir patrones y tendencias, le gusta el diseño creativo de las estrategias, le gusta el contacto directo con las personas, le gusta ayudarles a construir esa cartera eficiente que se adapte a sus necesidades, le gusta consensuar y dialogar con las personas. Le gusta ofrecer un servicio de asesoramiento totalmente personalizado y adaptado a cada cliente. Y le gusta mejorar constantemente, que le digan en qué están contentos sus clientes y qué cosas son deficientes o mejorables en su servicio. Cree firmemente que le quedan muchos años por delante en el sector financiero y espera seguir avanzando poco a poco, aprendiendo cada día, perfeccionando su metodología y ayudando a más personas a alcanzar sus objetivos financieros. Reflexión final. La historia de Anna Rafels es el testimonio de una profesional que ha construido su carrera desde la pasión, la disciplina y el aprendizaje continuo. Desde aquella inversión inicial en acciones de Fenosa a los 15 años hasta la fundación de su propia AFI, Anna representa el arquetipo de la inversora profesional, independiente, analítica, disciplinada y comprometida con el éxito de sus clientes. Su trayectoria demuestra que el éxito en los mercados financieros no proviene de fórmulas mágicas o sistemas perfectos, sino de una combinación equilibrada de conocimiento técnico, análisis económico, gestión rigurosa del riesgo y, sobre todo, disciplina inquebrantable para seguir el plan establecido sin dejarse llevar por las emociones. En un sector tradicionalmente dominado por hombres, Anna ha sabido abrirse camino demostrando competencia, profesionalidad y pasión por su trabajo. Su filosofía de asesoramiento independiente, centrada en el diseño de estrategias personalizadas y en la gestión activa del riesgo, representa una alternativa valiosa en un mercado financiero que necesita urgentemente profesionales éticos, competentes e independientes que antepongan los intereses de sus clientes por encima de todo. Su historia también es una lección sobre la importancia de la formación continua, la humildad para reconocer errores y aprender de ellos, y la adaptabilidad para ajustar estrategias a condiciones cambiantes del mercado. Anna no pretende tener todas las respuestas ni poseer el sistema perfecto,
en cambio, ofrece algo más valioso: experiencia, transparencia, disciplina y un compromiso genuino con el éxito financiero de quienes confían en su asesoramiento. Para quienes se inician en el mundo de los mercados financieros, su consejo es claro: formación sólida, práctica en simulación, gestión rigurosa del riesgo mediante stops, evitar el apalancamiento excesivo y, sobre todo, desarrollar un sistema de trabajo en el que se confíe plenamente y que se ajuste a la personalidad de cada inversor. El camino hacia el éxito en los mercados no es fácil ni está libre de obstáculos, pero con disciplina, formación y una gestión adecuada del riesgo, es un camino que se puede recorrer con expectativas razonables de éxito a largo plazo.